Listo. Bien, lo que vamos a desarrollar a continuación en realidad más obedece a lo que puede suceder con la determinación del dominio. Recuerden que muchas de las funciones que se pueden presentar o que debemos nosotros de analizar están definidas no necesariamente en todos los valores que le pertenecen a la recta numérica, pueden estar definidos por intervalos, ¿sí? Y lo que menciono, lo que vamos a ver a continuación son ciertas características de ciertos límites para poder analizar y sobre todo para interpretar, porque esta información me va a conducir, creo que yo había ya mencionado, por ejemplo, al concepto de lo que son las asíntotas, pero eso viene de un criterio matemático. Yo he visto que a veces se comete un error porque entiendo que de alguna manera así les enseñan en el colegio, pero aquí tenemos los argumentos matemáticos que van a describir estas características geométricas que acabé de mencionar, las famosas asíntotas. Bien, entonces lo que nosotros vamos a ver a continuación son lo que se conoce como los límites laterales, los límites al infinito y límites infinitos, ¿sí? Estos dos últimos están asociados directamente a ciertas características dadas a las variables independiente y a la variable dependiente, justamente donde se hace su análisis y su interpretación. Bien, en el caso de los límites laterales ves que en algunas funciones el comportamiento del dominio cuando se aproxima a un valor establecido no es el mismo por el lado izquierdo ni por el lado derecho. Y esta información me va a caracterizar la existencia o no de un límite. Bien, vamos a ver. Límites. Los límites laterales yo tengo obviamente dos, un límite por la derecha y un límite por la izquierda. Este análisis se refiere a que únicamente yo voy a considerar uno de los dos lados dentro de mi desarrollo matemático. Y obviamente aquí vamos a ver que cambia la definición formal del límite. En el caso del límite por la derecha, entenderíamos que lo que yo tengo es lo que acabé de mencionar, mi aproximación a mi punto de análisis, solamente lo voy a considerar en esta dirección, como podemos ver en estas dos gráficas, ¿sí? Y para poder hacer la definición formal, tenemos esta notación. Cuando x se aproxima a x sub 0, con este subíndice que ya había mencionado que es más, eso es lo que me está indicando o lo que yo debo de interpretar mi proximidad al valor de análisis. En la definición formal, lo que ustedes van a observar es este cambio aquí, con la definición formal. Si ustedes recuerdan, cuando teníamos la definición formal decía que para todo valor de epsilon existe un delta mayor a 0, ¿no es cierto? Tal que el valor absoluto de x menos x sub 0 es menor a un delta y mayor a 0, ojo, valor absoluto, lo cual implica entonces que la diferencia de f de x menos L en valor absoluto es menor a este epsilon. Bien, esta era la definición formal que nosotros, de la cual partimos con el límite. Pero cuando ahora nos referimos al límite lateral derecha, ustedes pueden observar que si en verdad se mantiene casi toda su estructura, aquí es donde se observa ese cambio. No considera el valor absoluto. ¿Por qué? Porque únicamente estoy considerando yo los valores que estarían a la derecha de x sub 0, en ambos casos, ¿sí? Y tengan mucha atención cuando veamos el límite lateral por la izquierda. Verán esta posición de aquí. ¿Por qué decimos, le colocamos acá el x? ¿Por qué le colocamos acá el x? X menos x sub 0. Por una simple razón. Estos valores, con respecto a x sub 0, ¿son mayores o menores? Chicos, si yo tomo los valores por la derecha, ¿son mayores o menores a x sub 0? Mayores. Mayores. ¿Sí? Mayores. Ahora, de esta característica del límite, yo puedo también definir las características de la gráfica de la función. Si nosotros observamos a medida que yo me voy aproximando a x sub 0,
¿Qué pasa con los valores de la salida? Lo que estoy trazando. ¿Qué pasa con los valores de la salida? Crece. ¿Aumentan o disminuyen? Aumenta. A medida que me aproximo, disminuyen. Si ven, las Disminuyen. alturas cada vez se hacen más pequeñas. Si nosotros verificamos esto, lo que estaríamos indicando entonces es que la función en el intervalo x sub 0 más infinito, la función es creciente. Y vamos a ver otra situación muy similar. Si me aproximo en esta parte, en esta gráfica de acá abajo, si yo me aproximo a la derecha hacia x sub 0, ¿qué pasa con los valores de la salida? ¿Qué están sucediendo? Crecen. Crecen. Yo verifico eso, lo que yo diría entonces es que en el intervalo x sub 0 hacia más infinito, la función tiene un comportamiento decreciente. ¿Sí? Eso es lo que yo también podría obtener de este análisis del límite lateral por la derecha. En el caso del límite por la izquierda, el concepto matemático sigue siendo exactamente similar. Claro está que aquí utilizamos esta notación, x tiende a x sub 0, con este sobreíndice negativo que me da esa interpretación en cuanto a la notación. Y nuevamente vemos que la definición formal, si ustedes observan, tiene un cambio, nuevamente en esta parte de aquí. ¿Sí? Y nuevamente aquí lo que yo les dije hace un momento. Si ven aquí, cambiaron las posiciones del x sub 0 y el x con respecto al lateral derecho. ¿Por qué? Porque este x respecto a x sub 0, ¿qué es? ¿Qué es el x con respecto al x sub 0? Menor. Menor, correcto, es menor. Y también podemos nosotros observar que desaparece lo que es el concepto del valor absoluto, porque el valor absoluto me hablaba de las dos direcciones, ¿no? Izquierda y derecha, de este intervalo inferior o de este intervalo superior. En este caso solamente tendríamos que en el límite lateral derecho, el intervalo va desde x sub 0 a x sub 0 más delta, que está representado mediante esta relación, y en el límite lateral izquierdo, el intervalo va desde x menos delta hasta x sub 0. Y aquí también, si hacemos el mismo análisis anterior que también podríamos concluir, podemos observar, cuando me aproximo por la derecha, ¿qué pasa con los valores de la función? Un caso. ¿Crecen o decrecen? Crece. Cuando me aproximo a x sub 0 por la izquierda, Decrece. decrece. ¿Qué diríamos en este caso que la función es? Si decrecen. Límite a la izquierda. Pero no, ¿qué sería la función? La gráfica de la función, ¿cómo se comporta? Es una función decreciente, quiere decir que desde menos de infinito hasta x sub 0, la función, si tiene este comportamiento de reducir sus valores de salida, decimos que la función es decreciente. Y el otro caso, ¿qué pasa en esta gráfica con los valores de la función? A medida que me aproximo a x sub 0. Crece. ¿Qué diríamos entonces que es la función en el intervalo de menos de infinito hasta x sub 0? Creciente. Creciente, ¿sí? Entonces podemos también nosotros argumentarnos mediante el uso de los límites laterales, dar esta característica, ¿sí? De la función. Bien. Una vez que nosotros analizamos el límite lateral por la derecha y el límite lateral por la izquierda, nosotros podemos utilizar estos dos resultados para establecer lo que se conoce como el teorema de la existencia del límite, ¿sí? Si yo quiero saber si un límite existe en torno a un valor del dominio de un x sub 0, justamente lo que se aplica son los límites laterales. Es decir, si el límite lateral por la derecha, o más bien diríamos lo siguiente, si el límite de una función f de x, cuando x tiende a x sub 0, existe, significa que el límite lateral por la derecha es igual al límite lateral por la izquierda. ¿Sí? Ahora, esto también nos da la otra parte del problema. Si estos dos límites son diferentes, ojo, porque analizo en torno al mismo valor, sino entendido por el lado derecho y por el lado izquierdo, pero si estos dos límites laterales son diferentes, mi conclusión es que entonces no existe límite en el valor de x sub 0. ¿Sí? Entonces, esto es el famoso teorema de la existencia. Si los límites laterales son iguales,
el límite existe. Si los límites laterales son diferentes, no existe límite en la función, en el punto de análisis del dominio, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos este ejercicio. Dice, sea la función x menos 2 valor absoluto sobre x menos 2, y lo que me pide es hallar el límite de la función en el punto de x cuando tiende al valor de 2. Bien. Tenemos mi función, y nosotros sabemos que para representar esta función se debe de descomponer el valor absoluto. Y el valor absoluto toma un valor positivo, el número 2, cuando x es mayor a 2, y toma un valor negativo cuando x es menor a 2. Si nosotros vemos estas dos relaciones, le puedo simplificar con esto, me resulta 1, le puedo simplificar, me resulta menos 1. Gráficamente, esta es lo que me representa la expresión en el plano cartesiano, ¿sí? Pero ahora vamos a ver si la función es continua en el valor de 2. Perdón, existe el límite en el valor de 2. Bien, si analizamos la gráfica, el límite de f de x cuando x tiende por el lado positivo, por el lado derecho, yo tendría que utilizar esta relación, es decir, el límite de f de x de 1 dice que vale el valor de 1, y el límite por la izquierda, 2 por la izquierda, va a valer el valor de menos 2. En base al argumento anterior, lo que habíamos definido es, si los dos límites laterales son diferentes, nuestra conclusión es que no existe límite en f de x. Y este es un caso de esos. Tengo el límite lateral derecho, límite lateral izquierdo, son diferentes. Como consecuencia, yo puedo establecer que el límite de f de x cuando x tiende a 2 no existe. Y gráficamente se aprecia ese hecho matemático, ¿sí? Porque cuando estoy aproximándome por la derecha, es evidente que voy a tener hacia el valor de 1, y cuando me aproximo por la izquierda, se puede observar que va hacia menos 1, ¿sí? Esta es ya la interpretación gráfica de lo que nosotros hemos hecho aquí de manera analítica. Para este ejercicio, claro está, ¿sí? Para este ejercicio. Entonces, mediante este teorema, yo puedo establecer la existencia o no del límite de la función. Chicos, ¿se entiende? ¿Puede explicar, profe, la gráfica de nuevo? La interpretación en la gráfica. La interpretación en la gráfica. Bien. La gráfica está descrita aquí. Si usted observa, la función vale 1 cuando x es mayor a 2. Para acá. Y vale menos 1 cuando la gráfica está para acá. Lo que nosotros hemos hecho es la parte analítica. Todo este desarrollo. Yo lo que dije fue límite de f de x cuando x tiende a 2 por la derecha. ¿Cuánto vale f de x por la derecha? De acuerdo a esta expresión de acá. ¿Cuánto vale el f de x por la derecha? ¿Cuánto vale? 1. 1. Entonces el límite de 1, cuando x tiende a 2 por la derecha, y el límite de una constante, recordemos, era 1 de acuerdo a los teoremas. ¿Sí? ¿Estamos? En tanto que el límite de f de x cuando x tiende a 2 por la izquierda, ¿cuánto vale la función f de x por la izquierda? Menos 1. Menos 1. Menos 1. El límite de una constante es menos 1. Esto es lo que estoy haciendo analíticamente, pero aquí lo que tengo representado son esas dos funciones. Al fin y al cabo, la función f de x dice vale 1 desde 2 hacia la derecha y vale menos 2 por la izquierda. Lo numérico está acá expresado gráficamente. Lo que yo decía hace un momento, si me aproximo hacia 1 por la derecha, el valor siempre se va hacia 1 en este ejercicio. Y por la izquierda se va hacia menos 1. ¿Sí? Lo matemático, lo gráfico. No sé si ahí se entendió, se explica un poco más. Profe, ¿por qué dice que no existe? Cuando, o sea, Porque los ese dos límite límites laterales, ¿qué son? ¿Son iguales o son diferentes del valor numérico? diferente. Por eso no existe límite. Este es el teorema de la existencia. Me dice, si los límites laterales son iguales, cuando estos límites laterales son iguales, el de la izquierda y la derecha, yo digo existe límite en x sub 0. Si son diferentes,
no existe límite. Y eso es lo que tenemos en este ejercicio. El límite lateral por la derecha vale 1, el límite lateral por la izquierda vale menos 1. ¿Cuál es la conclusión? ¿Existe o no existe límite en x igual a 2? No, No existe. No existe, correcto. Y reitero, aquí está la parte gráfica. Si el límite existiera, deberían de los dos límites laterales tender a ¿qué? A la misma cantidad numérica. ¿Sí o no? ¿Se ve o no se ve? Chicas, chicos, ¿se ve o no se ve? ¿Se entiende o no se entiende esa parte? ¿Sí o no? Sí, profe, pero una pequeña consulta. En este caso nos dan 2 porque se dividen, pero si en el caso solo no nos dieran con valor absoluto, ¿cómo la aproximaríamos por izquierda y por derecha? Nuevamente ¿Basado en qué? nuevamente vamos a la determinación del dominio. Recuerden lo que yo les había mencionado. En el dominio yo saco información. Ahora, les voy a poner este ejercicio así de simple. Este es un ejercicio, un caso. Solamente quería denotar que no existe límite. Pero tómale un ejercicio más. A ver, voy a dar y igual, le voy a dar x al cuadrado. ¿Sí? Y me voy a suponer, quiero analizar la existencia del límite cuando x tiende a 2. ¿Sí? Voy a utilizar eso. Bien. Entonces aquí aplicaría justamente este concepto matemático. Lo que me interesa es encontrar el límite de f de x cuando x tiende a 2. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es lo que saco? Límite de f de x cuando x tiende a 2 por la derecha. ¿Cuánto vale la función? ¿Cuánto vale la función? Vale x al cuadrado. Vale x al cuadrado. En este caso vale x al cuadrado. ¿Sí o no? Sí, ¿Sí o no, chicos? ¿Vale o no vale x al cuadrado? Sí. ¿No es cierto? sí. Analicemos y resulta que esto vale 4. Muy bien. Límite de f de x cuando x tiende a 2 por la izquierda. ¿Cuánto vale la función por 2 por la izquierda? ¿Cuánto vale? Menos x al cuadrado. ¿Por qué menos x? X al cuadrado. X al cuadrado. Pues aquí no hay ningún tipo de restricción. Es x al cuadrado. Y si hago tender el límite, me da 4. ¿Qué estoy concluyendo? ¿Existe o no existe el límite? Sí, Sí existe el límite. Existe. ¿Sí ve? O sea, yo puedo tomar un valor cualquiera del dominio para analizar la existencia o no del límite también. ¿Sí? Recuerden cuál era nuestro ejercicio inicial, el del problema del cual partió el límite. Se me escapa cuál era el valor. Era 6 y 5, me parece que era x al cuadrado menos 5x más 6, me parece que era. Déjenme ver si estoy bien. Sumados me da menos 6. O menos 1, me parece que era más y menos 6. Me parece que ese era el ejercicio del cual partimos de este capítulo. Sobre x al cuadrado menos 1, me parece. Y recuerden que aquí decíamos, está restringido para los valores de más menos 1, y nosotros le tomamos el valor de 1, ¿no es cierto? Y esto es la primera PPT de este capítulo. Pero si aquí aplicamos el límite, vamos a tener... Quiero sacar si existe o no existe el límite. Cuando x tiende a 1. Entonces aquí aplico justamente el límite lateral por la derecha. Y es toda la función. Ojo, aquí no es que... ojo, tengan mucho cuidado. El sobreíndice más o menos no quiere decir que la función le pongo el signo positivo y signo negativo. No, cuidado, no es eso. En el ejercicio anterior era valor absoluto. Yo hice la descomposición del valor absoluto. ¿Sí? Entonces aquí tengo x al cuadrado menos 1. Límite cuando x tiende a 1 por la izquierda. X al cuadrado más 5 menos 6 sobre x al cuadrado menos 1.
Yo sé que esto es una indeterminación en ambos casos. Y aquí tenía que factorizar, si mal no recuerdo, me queda x menos 1. No sé si estoy bien, me parece que estoy haciendo mal, algo estoy haciendo mal aquí. Me parece que aquí era menos, aguanten un ratito. Solo le voy a corregir menos y más ahí de acá. Así era, me parece el ejercicio. Solo quiero que no haya... Era... No, listo, sí estaba bien. ¿Sí estaba bien como le coloqué? Sí. Seguro, no, me parece que no. Profe, Sí sí, está, pero en la factorización sería el término en x menos 6 sería x más 6, porque el primer término era más. sí estaba bien como estaba el inicio. Más menos era Sí, profe. más menos y más x y menos 6. Aquí en la factorización debería ser más menos, así. Sí, profe. Y acá abajo era x menos 1. Perdón, pero aquí tiene que ser límite cuando x tiende a 1. Y aquí era x más 1, ¿no es cierto? Entonces aquí me va a dar, se va. Seguro que, pero me daba el límite, ¿cuánto me daba el límite? No me daba el límite 7 o 2 me tenía que dar. Aquí estoy cometiendo algún error. El límite me tenía que dar 2. Profe, es que es x al cuadrado más 2x menos 3. 2x menos 3. Esa era la función. Entonces ahí está el error. Aquí me dice que es 2 y 3, así. Sí. Ya. Solo quería que me salga lo mismo, perdón. Más 2x menos 3, más 2x menos 3, así. Ya, entonces obviamente aquí ya cambia la cosa, aquí ya no sería esto, sería x, tampoco me sale, no está bien, no, el límite me tiene que salir 2. A ver, déjenme ver un ratito. ¿Cuál era la función? Quiero hacer la función del inicial del problema, 2x menos 3, ¿sí? Profe, ahí sí le sale 2 ahí, con Así, x más 3. ya, chévere. Quería que me salga el resultado más que nada, eso es, ya. Es que me queda, ya, me queda más 3 y menos 1, así. Ahí sí estamos. Sí, Se va y me queda, haciendo tender al límite, me queda 4 sobre 2, me queda el valor de 2, ¿no es cierto? Y acá abajo, si hago exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Voy a tener exactamente las mismas relaciones. ¿Sí? Y obviamente me va a salir el valor de 2. Si ustedes observan aquí, para este ejercicio que es del cual partimos de este capítulo, yo, ¿qué deduzco? ¿Existe o no existe el límite? Existe. Sí existe el límite. Si le ve, entonces, yo puedo analizar la existencia del límite tomando un valor cualquiera del dominio, como lo hice en el ejercicio anterior, o un valor que recuerden que me salía en la determinación del dominio. Recuerden que esta función tiene de dominio menos infinito, menos 1, menos 1, 1 y 1 más infinito. ¿Sí? ¿Se ve o no se ve? No sé si esto explica un poquito mejor qué valor utilizo yo del dominio. En algunos casos yo puedo tomar el valor y en otros porque el dominio así me lo establece. Son puntos de análisis que yo debo de considerar. ¿Sí o se entiende o no se entiende? Chicos, porque no sé si la preocupación es, bueno, ¿por qué tomo el valor? ¿Por qué tomo ese valor? O sea, ¿a razón de qué? No sé si esa es un poquito la inquietud. Chicos. ¿Podría repetir eso de infinito? ¿Perdón? ¿Podría repetir esa parte de infinito? ¿Cuál parte de infinito? ¿Esto? No sé. ¿Esto? Sí. Este es el dominio de la función. Este es el dominio de la función. ¿Cuál es el dominio de esta función? ¿Qué valores se excluyen?
el más menos 1. Por lo tanto, el dominio me quedaría como menos infinito hasta menos 1, de menos 1 a 1 y de 1 a más infinito. Ese es el dominio de la función. ¿Sí? Ya, gracias. Bien, chicos, lo que acabo de desarrollar, ¿se entiende o no se entiende? ¿Por qué tomo ciertos valores del dominio? Reitero, puedo yo tomar cualquier valor y hago mi análisis. O puedo tomar valores que están caracterizados en la determinación del dominio para saber qué sucede en ese entorno. Por eso tomo ese valor. Preguntas, chicos. No sé si queda claro o no. No me dicen ni sí ni no. Profe, haga otro ejercicio, puede. Claro, vamos a ver el siguiente. Demostrar que el límite de f de x no existe si x, cuando x tiende a 2. Bueno, aquí tenemos una función mixta, como podemos observar. X menos 1 cuando x es mayor a 2 y x más 1 cuando x es menor a 2. Si bien esta es una función que nada tiene que ver con el valor absoluto, pero es una función mixta. Bien, entonces lo que me pide demostrar es que en este caso el límite no existe. Para demostrar eso, ¿qué tengo que aplicar? Justamente el concepto del teorema de la existencia, que es determinar los límites laterales. Si yo evalúo el límite cuando x tiende a 2 por la derecha, ¿cuál de las dos funciones tengo que utilizar? ¿Cuál me representa el 2 por la derecha? ¿La primera o la segunda función? La primera. La primera, ¿no es cierto? Entonces es el límite de x menos 1 cuando x tiende a 2. Si resuelvo esto porque estoy resolviendo un límite, aplicando el teorema de la sustitución, resulta que este límite vale 1, el límite lateral por la derecha. Ahora, si calculo el límite lateral por la izquierda, ¿cuál de las dos funciones debo de utilizar? ¿La primera o la segunda? La segunda. La segunda, entonces el límite de x más 1, cuando x tiende a 2 por la izquierda, aplicando el teorema de la sustitución, me da el valor de 3. Entonces, nuevamente, ¿qué hago? Comparo los límites laterales y en este ejercicio, ¿qué me está resultando como conclusión? ¿Son iguales o son diferentes? Diferentes. ¿Cuál es mi conclusión final del problema? Que no existe límite. No existe límite, es lo que nos pedía demostrar, en este caso el ejercicio, demostrar que el límite de f de x cuando x tiende a 2 no existe. Efectivamente, nosotros hemos verificado que no existe límite cuando x tiende a 2. Eso es lo que estamos haciendo, estamos aplicando ese teorema, nada más. No sé, tal vez si allí se aclara algo más el concepto. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Perdón? Sí, profe. Digo, ¿y esto también se puede aplicar con la función signo? Con la función signo, con todas las funciones, claro que se puede aplicar. Pero tendrían que darme, a ver. Si nosotros recordamos la función signo, se caracteriza por esto. Cuando x es mayor a 0, x es igual a 0 y x es menor a 0, para esta función de aquí. ¿Sí? Y gráficamente, si ustedes recuerdan, borrador. La función signo gráficamente estaba descrita de esta manera. Abierto, cerrado y abierto. Menos 1, 1 y 0, ¿no es cierto? Así era la función signo. Si yo aplico el límite de la función por el lado derecho y por el lado izquierdo, recordando la parte gráfica, ¿existe límite? ¿Quién me dice? Gráficamente, ¿existe o no existe límite? ¿Qué me puedes decir?
No existe. No existe, correcto, no existe límite. ¿Sí? Porque por el lado izquierdo nosotros podemos ver gráficamente, perdón, por el lado derecho, ¿hacia dónde va? Gráficamente. ¿Hacia dónde va? Hacia más infinito. No, no, por el lado derecho, hacia cero. Estoy considerándolo en el valor de x igual a 0. ¿Hacia dónde va? Va hacia 1. Y por la izquierda, hacia 0, ¿hacia dónde va? Menos 1. Los dos valores son iguales. No. No. ¿Existe límite? No. No No. existe límite. ¿Sí? Estamos, por ejemplo, eso, si le hacemos ese análisis medio de tipo gráfico. ¿Sí le ve? Ahora, si es una función combinada y etcétera, o algunas otras cosas, ya tendré que analizar en todo el contexto del ejercicio. Entonces, ya tengo que analizar de lo que me pide el problema como tal. Y qué es lo que tengo que analizar a través del uso de los límites. ¿Sí? Preguntas. No sé si queda claro la... Dígame. Disculpe, ¿puede hacer una gráfica donde los dos sentidos vayan al mismo punto? Ya. Vamos a ver. Una función donde los dos vayan al mismo. A ver. Vamos a este. Utilicemos esta función matemática. X menos 2, valor absoluto de x menos 2. Bien. Si hago la descomposición de valor absoluto, este es valor absoluto, yo voy a tener lo siguiente. X menos 2, cuando x menos 2 sea mayor o igual a 0, o lo que es lo mismo, cuando x es mayor a 2. Y menos x menos 2 menor a 0, o lo que es lo mismo, x menor a 2. ¿Sí? Tengo esta función del valor absoluto y tengo su descomposición. Bien, si ustedes observan, mi análisis tendría que estar en torno al valor de 2, ¿sí? Por esta razón matemática. Hagamos aquí, a ver si es que la función tiene o no tiene límite cuando x tiende a 2. Por lo tanto, voy a aplicar el límite lateral de x. Sería en este caso, déjenme ver si estoy bien. 2. Ya. Cuando 2 tiende a la derecha, ¿no es cierto? ¿Cuál de las dos funciones tengo que utilizar cuando le analizo cuando 2 tiende a la derecha? ¿La primera o la segunda? La primera. La primera. X menos 2. Y aplicando el teorema de la sustitución, voy a tener 2 menos 2 y el resultado es 0. Este es el límite lateral por la derecha. Hagamos el límite lateral de 2 por la izquierda. ¿Qué función tengo que utilizar? La segunda. Menos x menos 2. Aplicando el teorema de la sustitución, voy a tener menos 2 se hace 0. En este caso, ¿cuál es mi conclusión? Los dos límites laterales son iguales. ¿Cuál es mi conclusión? ¿Existe el límite? Existe el límite, es decir, que el límite del valor absoluto de x menos 2 cuando x tiende a 2 vale 0. Gráficamente, esta función es esta. Si ustedes hacen la gráfica, van a tener como resultado esto. ¿Sí? Y lo que me está diciendo es entonces que el límite de la función va al valor de 0. Gráficamente aquí estaría. Esto es lo que me está indicando. Si ven, aquí lo que decimos, sí existe límite en este ejercicio. No sé si ayuda el ejercicio un poquito a comprender. Claro, yo en los anteriores denotaba de que no existía límite, pero son casos
de esos ejercicios, pero aquí tenemos un problema en donde me dice que el límite sí existe. ¿Cuánto vale ese límite? Vale 0. No sé si se entendió, se entiende. De mi parte, sí, profe. ¿Sí? Preguntas, no sé si la persona que me pedía que haga este otro ejercicio adicional se entiende. Sí, profe, muchas gracias. Ya, listo. A ver, vamos. A ver, no, acá está. Bien. Otro tipo de límites, como habíamos dicho a la introducción de la clase del día de hoy, son los famosos límites al infinito. Y, créanlo o no, esta palabrita del al infinito, es lo que le marca la diferencia con los límites infinitos. Bien. ¿A qué límite se les conoce con este nombre de al infinito? Nosotros cuando analizamos el dominio de una función, lo analizamos cuál es el comportamiento a lo largo de la recta numérica del eje X. Y la recta numérica del eje X, bueno, igual que el eje Y, va desde menos hacia más infinito. Este tipo de límites lo que analiza es justamente ese hecho matemático. ¿Qué sucede cuando la variable X tiende hacia más infinito o la variable X tiende hacia menos infinito? ¿Sí? Analiza cuál es el comportamiento de la función cuando va a tomar valores extremadamente grandes positivos o toma valores extremadamente grandes negativos. Pero lo que yo tengo que determinar es un valor numérico, si el resultado así lo establece. Ahí es cuando yo le conozco como límites al infinito. ¿Sí? Aquí tenemos el primer caso, el límite cuando va hacia más infinito, y yo tengo un resultado numérico, es decir, existe límite. Recuerden que eso es algo bien importante también tener presente. Cuando yo tengo un valor numérico del resultado del límite, lo que digo o lo que yo interpreto es que el límite existe. ¿Sí? Me dice hacia dónde va la función. ¿Cuál es el concepto matemático en este caso? La definición formal matemática. A diferencia de lo que habíamos descrito anteriormente, para todo valor de epsilon mayor a 0 existe un delta tal que x menos a en valor absoluto es menor a delta mayor a 0, lo cual implica que f de x menos l en valor absoluto va a ser menor a este epsilon. Esa era la definición formal. Pero ¿qué estamos ahora aquí considerando? Esta parte, para todo valor de epsilon mayor a 0, existe un delta, pero aquí esta es la parte que cambia. Lo que estoy colocando en cuadrado, en este rectángulo, perdón. Porque lo que yo estoy ahora considerando es que el valor de n es extremadamente grande y eso es lo que se denota aquí. N es mayor a 0 porque va hacia más infinito a valores positivos y x es lo suficientemente grande, es decir, x está por acá. ¿Cuánto vale? No está determinado. Justamente por eso hablamos de más infinito. ¿Sí? Pero sin embargo implica que f de x menos l tiene que ser menor a un epsilon. Es decir, el valor tiende a un valor, a una cantidad de salida. ¿Sí? Aquí tenemos los dos casos, que va debajo de de la tendencia hacia dónde iría la función, o viene desde la parte superior, hacia dónde va la función. Aquí tenemos un ejemplo clásico. Si yo hago tender este límite con el teorema de la sustitución, digo 1 sobre infinito, ¿cuál sería el resultado? 1 sobre infinito. ¿Infinito? No, ¿cómo que infinito? Divídale. No, no es indeterminación. 1 para un valor extremadamente grande, ¿hacia dónde va? Es 0. Hacia 0, correcto. Ojo, esas son cosas básicas, chicos. Si yo divido una cantidad para una cantidad extremadamente grande, que en este caso hablamos del infinito, el resultado va hacia dónde? Va hacia 0, ¿sí? Entonces, como encontramos el valor numérico y hemos analizado hacia más infinito, así es como recibe el nombre estos tipos de límites. Límites al infinito. Es decir, yo analizo cuál es el comportamiento del dominio cuando va hacia más
o hacia menos infinito, que vendría a ser el otro caso. Aquí podemos observar cómo se da la definición. Para todo valor epsilon mayor a 0 existe un delta, ¿no es cierto? Donde en este caso existe un n menor a 0. ¿Por qué menor a 0? Porque estamos en la parte negativa pues, de la recta numérica. Tal que x es menor a n, hablamos que el x estaría posicionado en esta parte. Es un valor extremadamente grande, pero de signo negativo. Sin embargo, implica que f de x menos l va a ser menor a un epsilon, es decir, va hacia un valor de salida. El mismo ejercicio anterior, pero con menos infinito. Aquí voy a tener 1 sobre menos infinito. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuánto me da 1 para un valor extremadamente grande con signo negativo? 0. Va hacia un 0, ¿sí? La pregunta que voy a hacer a continuación, ¿cuántos límites al infinito existirían entonces? Yo puedo calcular. ¿Quién me dice? ¿Cuántos límites al infinito puedo yo calcular? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos? 1 ¿Cuál es ese? hacia 0. No. Límites al infinito es cuando yo analizo hacia más o hacia menos infinito. El resultado es otra cosa. En estos ejercicios me dio el valor de 0, pero me puede dar cualquier cantidad numérica, positivo o negativo. Por eso digo, ¿por qué por qué toman el nombre de límites al infinito? Porque es el valor del dominio que yo analizo hacia más o hacia menos infinito. Y nuevamente la misma pregunta anterior, ¿cuántos límites al infinito existirían entonces? 2. Correcto, ¿por qué? Porque se analiza hacia más y menos infinito. Correcto, exactamente. Esa es la razón. En el mejor de los casos, yo puedo analizar únicamente 2 límites al infinito. Por lo que acaba de decir su compañera, justamente por eso. Porque yo le analizo hacia más infinito y hacia menos infinito. ¿Sí? No existen más límites al infinito. Y lo que acabamos de mencionar lo vamos a utilizar más adelante cuando interpretemos o veamos para qué me sirve este tipo de límites. ¿Qué obtengo con esto? Ya en la representación gráfica. ¿Sí? El tercer límite que vamos a analizar es el que se conoce los límites infinitos. Lo que decía hace un momento, esta palabrita es la que hace la diferencia entre los dos, entre este tipo de límite y el límite de acá. Ojo, este límite está asociado a la variable x, al comportamiento de la variable x. Se va hacia más infinito y hacia menos infinito. En el caso de los límites infinitos, ¿por qué reciben este nombre? Es porque cuando yo analizo el límite de una función en un valor del dominio, en una cantidad, ¿sí? En este caso, su resultado matemático podrá ser o más infinito o menos infinito. En este caso, lo que estoy mencionando es que este tipo de límites está siendo analizada en la variable y. Y aquí podemos tener 2 posibles resultados. O es más o es menos infinito. ¿Cuándo? Cuando yo analizo un valor del dominio que estaría determinado muchas de las veces justamente por una restricción que aparece en el problema. ¿Sí? Es lo que yo quiero analizar en torno a esa cantidad. ¿Sí? ¿Cuál es la definición formal? Cuando nosotros hablamos de que va a tomar un valor de salida más infinito, entonces lo que decimos que para todo valor mayor de m, mayor a 0, es decir, este valor de m es extremadamente grande, existe un delta tal que para un intervalo que yo esté considerando, si ven cómo cambia la definición, el f de x que obtengo yo aquí es mucho mayor al m, es extremadamente grande. Tranquilo, Pedro, no pasa nada, ¿sí? Este sería cuando me da como resultado más infinito. Aquí tenemos un ejercicio, si hacemos la aplicación del teorema de la sustitución, aquí me quedaría 1 sobre 1 menos 1,
elevado al cuadrado, este es 1 sobre 0. Y, ojo, recuerden que no es un 0 absoluto, es un valor extremadamente pequeño. Una cantidad dividido para una cantidad extremadamente pequeño, ¿qué me da como resultado? Infinito. Infinito. En este caso, como está elevado al cuadrado, es una cantidad extremadamente pequeña. ¿Con qué signo? Positivo. Positivo. Por eso es que aquí es más infinito. Entonces, cuando mi resultado del límite, cuando le hago tender a un valor conocido en el caso de la variable x, cuando x tiende a 1, tiende a 0, tiende a menos 5, etcétera, y su resultado me da más o menos infinito, reciben estos nombres. ¿Sí? Vamos a ver en el otro caso, cuando su resultado es menos infinito, nada diferente en cuanto a la definición, solamente aquí cambia. Si ven, para todo valor de m menor a 0, ¿por qué menor a 0? Porque estamos hablando de valores negativos. Existe un delta mayor a 0 tal que x menos a en valor absoluto mayor a 0 menos a delta, y este f de x es menor a este menos m, es decir, son cantidades extremadamente grandes, ¿no es cierto?, como resultado que hace referencia al menos infinito. ¿Sí? Aquí tenemos otro ejercicio. Si le hago la aplicación del teorema de la sustitución, me quedaría 2 más 3 sobre 2 menos 2. ¿Sí? Vamos a ver si estoy bien aquí. Déjenme ver. 2. Ya. En este caso, vamos a ver un ratito por el signo aquí no quiero que se me confunda. Déjenme ver. Ya. Sería, déjenme ver si estoy aquí bien. 2 menos 2. Ya. Si yo le doy un 2 por la izquierda, aquí debería ser por la izquierda. Sí, aquí voy a tener 2, sería 5 para un 0. Si le digo 2 por la izquierda, este 0, ¿cómo va a ser? ¿Positivo o negativo? 2 por la izquierda. Negativo. Negativo, entonces 5 para una cantidad extremadamente pequeña de signo negativo, esto me va a quedar menos infinito. ¿Sí? Reitero, ¿por qué reciben el nombre de límites infinitos? Es porque sus valores de salida van a ser más o menos infinito. Pero sus valores de análisis son cantidades que yo las puedo tomar del dominio para analizarlas. Aquí hago la siguiente pregunta como lo hice anteriormente. ¿Cuántos límites infinitos ustedes creen que pueden existir en una función? ¿Dos? ¿Por qué 2? ¿El positivo y el negativo? No. Infinito. Esto es consecuencia del límite, ojo, por eso recibe su nombre. Me da 2 opciones de salida, más o menos infinito. Pero ¿cuántos límites infinitos puedo tener? Alguien me dijo ya la respuesta. Infinitos. ¿Por qué? Porque todo número que sea dividido por un número más pequeño va a ser infinito. No. La razón es la siguiente. Porque yo puedo tener infinitos valores de análisis. Este valor de análisis en algunos casos me puede dar más o me puede dar menos. ¿Sí? Ojo. A diferencia de lo anterior, del caso anterior, lo que decíamos, ¿cuántos límites al infinito tengo yo? Solamente puedo tener 2. ¿Por qué? Porque X se analiza hacia dónde? Hacia más infinito y hacia menos infinito. ¿Eso es claro, sí o no? Chicos. Sí, profe. Ahora, si nosotros analizamos aquí cuántos límites infinitos puedo yo tener, la respuesta correcta sí es esa. Puedo tener infinitos límites infinitos, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque hay que tener presente que estos valores de x sub 0 le pertenecen al dominio. Y yo puedo tener infinitos puntos de análisis. No sé si se entiende eso, chicos.
Yo puedo tener solamente un valor en el ejercicio que acabábamos de realizar. X es igual, a ver, no es un buen ejemplo, no es un buen ejemplo ese, déjenme ver. A ver, ¿ustedes recuerdan la función trigonométrica tangente? Lo que vimos en las funciones, me parece que la función era así. Algo así. Por ejemplo, esta función tangente tiene infinitos puntos de análisis, en donde se va a cumplir justamente esto. ¿Sí? Tal vez con un ejercicio un poquito quiero que quede claro, pero tómenle de esta manera. ¿Cuántos límites infinitos puedo yo tener en un problema? Depende de la función, claro está, por lo tanto puedo tener infinitos tipos de este límite como tal, ¿sí? Por eso digo, a diferencia de lo anterior, de los límites al infinito, ahí es clarísimo, más de 2 no puedo tener, porque se va hacia más y hacia menos infinito. En el caso de aquí, ojo, recuerden que este es un valor que yo lo determino en el dominio, ¿sí? Yo puedo tener, va desde menos infinito hasta menos, no sé, menos 10, desde menos 10 hasta menos 9, desde menos 9 hasta menos 8. Entonces, por ejemplo, aquí en estos valores yo voy a analizar y se me pueden dar estos tipos de resultados. ¿Sí? Pero por el momento, lo que acabo de mencionar, tómenle más adelante cuando hagamos un ejercicio, un poquito reforzar esa parte. Parece que no queda clara la idea, pero como digo, ¿cuántos límites infinitos puedo yo obtener en un problema? Infinitos. Todo va a depender de la función matemática, ¿sí? De la relación que estoy analizando. Bien. Otros tipos de límites que nosotros también podríamos encontrar son aquellos que cuando yo analizo el dominio de la función hacia más y hacia menos infinito, sus resultados también son más y menos infinito. Y un ejemplo clásico de esos es el x al cuadrado. Si nosotros recordamos gráficamente esta función, es una parábola con el vértice en el origen, ¿no es cierto? Y aquí se puede hacer lo siguiente. Si ustedes observan, a medida que doy dando valores de x y cada vez x crece, ¿qué pasa con el valor de y? ¿Qué va sucediendo? Chicos. Si yo digo, muy bien, va creciendo. Si x crece hacia más infinito, por poner este ejemplo, es el lado del dominio, la función va a crecer también hacia más infinito. La salida tiende hacia más infinito. Entonces, es este tipo de análisis matemáticos que yo también puedo desarrollar. El límite, cuando x va a menos infinito, su resultado podrá ser más o menos infinito. ¿Sí? Y como digo, un ejemplo clásico es este. Cuando un límite no da un resultado numérico, decimos que el límite no existe. Es algo que ya hemos venido manejando. Y estos son estos casos. Sería este caso y sería este caso. Cuando me da valores más o menos infinito como resultado del límite, lo que yo concluyo es que el límite no existe. Ojo, el límite no existe. Lo que yo sí le voy a dar es una interpretación a estos resultados. Como herramienta, los voy a utilizar como herramientas. ¿Sí? Bien, aquí tenemos un poquito recordando lo que se había visto anteriormente, las formas indeterminadas. Cómo analizar o cómo aplicar ciertos artificios matemáticos para esta forma indeterminada, cuando se presenta en un ejercicio infinito sobre infinito. ¿Qué tengo que hacer o cómo lo debo de desarrollar? ¿Sí? Aquí tenemos este ejercicio. Si yo hago el desarrollo de este problema, voy a tener que esto va a ser igual, infinito al cuadrado es infinito, más 5 por infinito es infinito, menos 6
sobre infinito al cuadrado es infinito menos 1, pero al final como resultado tengo esta expresión. Y a esto se le conoce como una indeterminación. Frecuentemente para estas formas de indeterminadas, el artificio matemático consiste en dividir cada valor de la relación, tanto en el numerador como en el denominador, a la variable elevada a la mayor potencia. En este ejercicio, ¿cuál sería la mayor potencia? ¿Cuál sería la mayor potencia? Al cuadrado. Entonces, lo que se hace matemáticamente, digo, este es el artificio, es esto. X al cuadrado dividido para X al cuadrado más 5X sobre X al cuadrado menos 6 sobre X al cuadrado, todo esto dividido para X al cuadrado sobre X al cuadrado menos 1. Esto se simplifica, cuando X tiende a más infinito o a infinito, entonces esto me puede quedar escrito aquí, se me simplifica en una potencia, me quedaría 1 menos 5 sobre X menos 6 sobre X al cuadrado, todo sobre 1 menos, perdón, aquí es X al cuadrado, sería 1 sobre X al cuadrado, cuando X tiende a más infinito, o más o menos infinito, lo que sea. Haciendo o aplicando el teorema de la sustitución, me quedaría 1 menos 5 sobre infinito, menos 6 sobre infinito, perdón, aquí era más, me parece, más, y sobre 1 menos 1 sobre infinito. 5 sobre infinito, ¿qué es? 0. Es un valor que tiende hacia 0, es extremadamente pequeño, extremadamente pequeño, extremadamente pequeño. Por lo tanto, como resultado final tengo 1 sobre 1, o lo que es lo mismo, este límite vale 1. Ese es el artificio matemático, chicos, que yo debería de aplicar para estos casos o estas formas de indeterminación. Mucho cuidado, porque ese es un error que frecuentemente comete. Sí, este vendría a ser el artificio. Cuando yo aplico el teorema de sustitución al inicio del problema, yo obtuve esto. Y obviamente identifiqué como indeterminación. Pero créanlo o no, lo que hacen generalmente en el desarrollo de un ejercicio es esto. Y dicen, el problema está resuelto. Y claro, alguien va a decir, profe, pero si usted con todo el procedimiento que acaba de hacer, también le sacó el valor de 1. Ojo, tendrán mucho cuidado, chicos, que esto es un error matemático, esto no se debe de hacer, pero lo realizan. En la evaluación que hice otro curso recientemente, eso es lo que me hicieron. Sacaron el concepto de la indeterminación y lo que hicieron a continuación fue simplifica y el resultado es 1. ¿Sí? Cuidado a cometer esos errores, chicos, porque son errores conceptuales. Aquí la pregunta es, ¿cuánto vale el infinito en el numerador? ¿Quién me dice? No sabemos, profe. Puede haber un infinito mayor y el otro menor, por eso no es 1. Correctísimo, efectivamente. Cuando hablamos de esta notación matemática, yo entiendo que es un valor que no está determinado, ¿sí? Que es muy diferente a que yo tenga 2 sobre 2. Yo sé que 2 sobre 2 es una cantidad determinada y obviamente me permite hacer la simplificación. Entonces, tengan mucho cuidado, chicos, porque digo, se cometen estos errores y reitero, alguien va a decir, profe, pero vea, si sale el mismo resultado, pues me acabo de inventar una nueva regla y no es así, ¿sí? Tendrán mucho cuidado, chicos, en eso. Bien, otra recomendación es, yo tengo estas otras formas de indeterminaciones, que también ya la habíamos visto anteriormente. Frecuentemente, estas dos de aquí, las dos primeras, menos infinitos, infinito menos infinito y 0 por infinito, lo que se recomienda es cambiar la forma de la relación matemática, ¿sí? Cambiarle, ¿sí? Entonces, si encuentran algún ejercicio en donde se tiene estas indeterminaciones, mediante artificios matemáticos,
multiplico, divido, resuelvo el ejercicio, pero le cambio la estructura algebraica del problema para tratar de llevarles a estas formas de indeterminaciones. 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Es mucho más sencillo. Estamos... chequearán, este es un PDF de la ESPOL, de la Escuela Politécnica del Litoral. Es muy interesante, hay ejercicios, hay un contexto teórico y planteamiento de problemas y métodos para resolver algunos de los casos que hemos venido analizando, ¿sí? Chequearán, ahí les dejo para que lo puedan descargar, es un PDF que lo pueden descargar tranquilamente, ¿sí? Bien. Ya, chicos, vamos a dejarle hasta ahí nomás la clase. Ya el día lunes continuaremos viendo ahora de qué manera vamos a aplicar los criterios que acabamos de desarrollar. Cómo le puedo interpretar o para qué me va a servir los límites al infinito y para qué me van a servir los límites infinitos, ¿sí? Justamente es interpretar estos resultados de acá. Este límite al infinito y este límite al que está acá. ¿Cómo nos va a servir dentro de la representación gráfica? ¿Qué información me va a dar y cómo lo puedo yo utilizar? Que son elementos de gran ayuda, sobre todo en lo que acabé de mencionar, en hacer la gráfica de una función. Listo, chicos, quedamos allí.